provengo de una familia de luchadores por la libertad contra el franquismo, tanto por parte de padre como por parte de madre. Por parte de padre me llamo Eladio por un tío mío que fue concejal de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Sevilla cuando ganó las elecciones del Frente Popular. Por parte de mi padre lo conocí ya crecidito porque estuvo en un penal durante años, el penal del Dueso, en Santoña, y después desterrado. Por parte de madre pues he tenido mi abuelo, pues no se sabe dónde está, enterrado o dónde lo mataron. Es uno de las víctimas que ahora la resurrección de que se quiere hacer de la memoria histórica está intentando encontrarlo. Un tío mío condenado a muerte, e incluso algunas tías mías por vender papeletas para recoger fondos para los presos. Me he criado en ese ambiente. Cuando terminé la carrera en las comisiones obreras, en la Asociación de Intelectuales contra el Franquismo, y todo ello por la militancia del Partido Comunista de España, del que había pertenecido durante años. Bueno, en esa situación, en el estado de sesión, o durante el estado de sesión de 1969-70, yo soy detenido, paso un tiempo en la cárcel hasta que salgo en libertad provisional. Antes, con 27, 28 años, hacían una petición fiscal grande. Yo lo que decido es que por qué voy a estar tanto tiempo en la cárcel, prefiero echar ese tiempo en la lucha contra el franquismo, y por eso es por lo que voy a la clandestinidad, no por ninguna otra razón, porque yo era una persona que abierta, era enlace sindical, de empresa, miembro de la Comisión Deliberadora del Convenio de la Construcción, por lo tanto yo estaba acostumbrado y era mejor, pero me era imposible. Entonces fue cuando me fui a la clandestinidad. Sí, luego determinadas discrepancias con la dirección del partido a raíz de la publicación del acuerdo del Comité Central después de Franco Pérez, el libro de Santiago Gordillo, y bueno, y ciertas actitudes manifestadas en la huelga del Consejo General de la Construcción en Sevilla, pues me hacen que irme del Partido Comunista e ingresó en el entonces llamado Partido Comunista de España Internacional, después Partido del Trabajo. Sobre el año 73 soy elegido secretario general del Partido del Trabajo, demasiado joven. Hubiera sido mejor tener más experiencia en la lucha, una formación, pero el 95% de nosotros éramos jóvenes y tenían la misma edad que yo, o menos incluso, y por tanto, bueno, lo acepté con gusto y empecé a ejercer como tal desde el año aproximadamente dicho 73 o por ahí 74. El Partido del Trabajo fue un partido que, aunque pequeño, tenía grandes ligazones con la gente. No basaba su actividad principalmente en escrituras de panfletos, sino en fomentar organizaciones de masa, como por ejemplo en el plano sindical, pues la CESURTO, sindicato que de alguna manera impulsamos nosotros con muchas fuerzas en correo, en algunas zonas del metal, en la construcción, o el Sindicato Obreros del Campo, que todavía existe, que era el de mayor arraigo de la población de los trabajadores del campo de Andalucía, la Asociación Democrática de Soldados, la Joven Guardia Roja con gran penetración en los círculos universitarios, bueno, etc. Y no obstante,
intentamos y conseguimos pertenecer pertenecer a la Junta Democrática de España para establecer ya alianzas de cara al derrocamiento de la dictadura con las fuerzas que en aquel momento estaban principalmente era el Partido Comunista. En las primeras elecciones nosotros no fuimos legalizados. La legalización se acabó en aquel momento se acabó en el Partido Comunista, con el Partido Comunista. Por tanto, nosotros nos tuvimos que presentar dentro de algo que se llamó Frente Democrático de Izquierda, y porque habíamos legalizado unas asociaciones políticas sabiendo que nosotros no íbamos a ser legalizados y no pasamos en ellas para poder presentarnos a las elecciones. Los resultados que obtuvimos no fueron pequeños en número de votos para ser una fuerza como éramos, no legalizada, pero no obstante no tuvimos representación parlamentaria y por tanto empezó a marcarse ya parte de lo que iba a ser en el futuro, la mayor parte de lo que iba a ser en el futuro las grandes líneas de fuerzas que iban a intervenir en la política española. ¿Qué es lo que pasaba por mi cabeza en aquel momento? Junto a otros miembros también del Partido del Trabajo, pero en concreto yo puedo hablar por lo que pasaba por mi cabeza. Que era, por un lado, la fusión con la ORT no había funcionado, no estaba funcionando, y de hecho no se conseguía unificar, sino que había como si fuera dos partidos en un partido. Y no supimos hacerlo, por culpa de todos, pero no supimos hacerlo. Por otro lado, se habían configurado ya las grandes fuerzas políticas que iban a participar en la gestión de la Nueva España y en la promoción de esa Nueva España, y nosotros estábamos excluidos de ellas. Y se empezaban a manifestar, sobre todo, lo que yo más sentía, lo que yo más pensaba, era que se empezaban en distintas organizaciones del Partido del Trabajo, en distintas nacionalidades y regiones, se empezaban a formar ciertas tendencias centrífugas de búsqueda de una formación política que no sería ya el Partido del Trabajo, pero eso en definitiva venía a significar que el Partido del Trabajo se empezaba ya no a convertir en una herramienta que pudiera servir para colaborar en la emancipación de los trabajadores. Al percatarnos, y yo en concreto, al percatarme de esa situación existente que iba a ser insostenible si no se actuaba de alguna manera, lo primero que se nos ocurrió a otro y a mí, a Pozuelo y a mí, fue editar un documento, o escribir un documento que se llamaba Una fuerza para una nueva civilización, que ya ponía en solfa grandes de los pilares sobre los que se había sentado, o muchos de los pilares sobre los que se había sentado la política, la ideología y la creencia y la cultura del Partido del Trabajo. Vi que era imposible seguir manteniendo el Partido del Trabajo, por lo menos por mi parte. Entonces fue cuando planteé, principalmente yo, la necesidad de la disolución del partido. Disolución que se llevó a cabo en una gran asamblea celebrada en Madrid. Sí, ahí nace, para mí, personalmente ya, una nueva época totalmente distinta. Se iniciaba también una nueva vida. Bueno, yo no pensaba militar en ningún partido político. No me gustaba la idea de militar en otro partido político después de haber sido el secretario general del Partido del Trabajo. Veía demasiados ejemplos a mi lado de gente que se participaba en partidos políticos jugando no solo con su valía sino también con que iba a acercar a tal gente o a tales militantes jugando con eso. A mí no me gustaba eso. No entraba en mi cabeza en aquel momento nada que se pareciera a tal, y entonces me planteé primero participar en algunas asociaciones de carácter social, que hoy se llamarían ONG, seguramente, y que
Sin embargo, tampoco fue un ejemplo o una actividad que se fuera posible para mí, ya que yo me encontraba que la mayoría de las personas que estaban allí se hacían una pregunta que era ¿qué querrá este aquí? Saqué mi plaza en el Ayuntamiento de Puerto Real y empezó a través de ahí una actividad profesional que me acercaba cada vez más a una vocación. Paralelamente a esta andadura profesional, que terminó luego encargándome la extensión de este tema de la rehabilitación de barrios con problemas de exclusión. A la vez de esto, establecí o hice determinados tipos de actividad. Una, colaboré estrechamente y trabajé fuerte con la plataforma para el referéndum de la OTAN, en colaboración con los partidos democráticos y sobre todo de izquierda. Después fui distanciándome porque volví a notar lo mismo. Los militantes hacía tiempo que estaban en Izquierda Unida, militantes del Partido Comunista principalmente, empezaron a mirarme con el mismo recelo, qué es lo que quiere y qué es lo que... Y empezaron y eso me crea a mí siempre una situación insostenible para seguir adelante. Bueno, y fui distanciándome también por parte del Partido Socialista, pues, dirigentes muy cualificados de este partido me propusieron en distintas ocasiones, en 2 ocasiones en concreto, pues un cargo en concreto, pero siempre venía acompañado de la misma necesidad que era la de militar en el Partido Socialista, cosa la cual ni en el Partido Socialista ni ninguno pasaba por mi cabeza. Yo siempre albergué la idea de si fuera posible colaborar con un partido en algo que yo me creyera, un partido de izquierda, en algo que yo me creyera, pero colaborar en la extensión de esa idea, pero sin pertenecer o sin militar a la estructura de ese partido. Bueno, llegamos así al momento actual, el momento de la crisis económica, social, política, moral, de todo tipo. Es decir, que parece coincidir todo el mundo en que es una crisis sistémica. Yo no tengo una solución para esto, o todavía no he llegado con la edad al grado de insensatez, de creerme que yo puedo tener, ninguna. Yo lo con más que puedo hablar es como lo pienso, como lo siento, que es lo que recojo y que es lo que aprecio a mi alrededor. Dicen que la crisis es debido a que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo lo primero que me pregunto es que ¿quién ha vivido por encima de sus posibilidades? Yo, no. Mis familiares, mis amigos, mis compañeros de trabajo, la gente del mundo donde yo vivo, no. Cada uno hemos hecho lo que hemos podido hacer. ¿Se refieren acaso a los que construyen aeropuertos sin que haya aviones? ¿Se refieren a los que con dinero público construyen obras enormes, faraónicas, que luego no saben qué hacer con ellas? ¿Se refiere a la construcción de campos de fútbol para cederse, con dinero público para cedérselas a sociedades anónimas deportivas? ¿Se refiere a los que para colocar a sus amigos han sobredimensionado la estructura de personal de la administración pública? ¿Se refieren a los bancos que han prestado sin ton ni son para obtener grandes beneficios y repartir grandes dividendos durante estos últimos años, incluso tasando los inmuebles a adquirir, las casas a adquirir, muy por encima, no ya del 80%, sino hasta del 100%, con tasaciones superiores al 100% del valor real de ese bien, para poder precisamente prestar más y ganar más? ¿Se refieren a eso? Pues que yo sepa, todos los que han hecho eso están vivito y coleando, sin haber, por ahí siguen felices y contentos, pero sin embargo son los trabajadores públicos
los que están sufriendo esas consecuencias, son los jubilados a través de la subida de los impuestos, que cada vez son la gente que necesita una asistencia social que la están perdiendo. Se resiente los grandes avances hechos en la educación, se empiezan a resentir ya también en la sanidad, a base de eliminar mejoras que habíamos conseguido. Por lo visto, la solución de la crisis, no solo para los partidos de derecha, para el Partido Popular que hoy gobierna, sino también lo fue para la segunda legislatura de Zapatero. Parece que la solución está en los recortes, pero no hace falta ser ningún técnico en la materia, no hace falta ser economista para saber que si cada vez se produce menos y cada vez por tanto se ingresa menos y cada vez tenemos más deuda, esto va a llegar el momento de un absurdo. Menos ingresos que el gasto normal de mantener el Estado. Bueno, esto lo saben ellos de sobra. No se trata solo de una crisis económica, se trata de un ajuste de cuenta histórico contra los trabajadores. Esto es lo que se está operando. Porque si no, ¿qué tiene que ver en un momento en que habría que unir más a todo el mundo para sobreponernos a esta crisis? Se saca el tema de la asignatura de educación para la ciudadanía. ¿Por qué ahora se saca el tema de ir para atrás en la ley del aborto? ¿Por qué ahora se saca el que con dinero público se pague la segregación de los colegios de los chicos y las chicas? Bueno, entonces esto no tiene nada que ver con la crisis, esto tiene que ver con un ajuste de cuenta, es decir, con que perdamos los derechos que hemos conquistado después con la democracia y en general en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, por tanto, no es de extrañar que en este momento reine la confusión, el desapego a todo lo que significa clase política. Yo entiendo que sin tener solución para este tema, de que algo imprescindible sería que los partidos políticos, y a mí me interesan especialmente los partidos políticos de la izquierda, cambiaran toda una serie de cuestiones que para muchos, para millones quizás de personas, nos parece evidente que sería posible cambiar, como por ejemplo limitar el tiempo en que se puede estar al frente de una institución pública o ocupando un cargo público, como está en otros países limitados, como por ejemplo cambiar la ley electoral de tal manera que los parlamentarios o los cargos electos se deban a sus electores y no a la cúspide del partido, y que los electores le pidan cuenta continuamente, como ocurre en otros países, y que por tanto estos cargos electos, su ocupación no sea apretar la tecla que le dice en la votación su dirigente, o por ejemplo establecer el sistema de elección de listas abiertas, de tal manera que haya una mayor intervención de la ciudadanía en la elección de quién quiere, no solo de qué partido quiere, sino de qué tipo de persona quiere que sea el que dirija o el que lo represente sus intereses en las distintas instancias del Estado. Por eso se está diciendo que ahora no hay líderes, que los había en la transición, pero que ahora han desaparecido los líderes. Bien, yo tengo que decir que ahora en España hay personas tan inteligentes como la había antes, sino más, y desde luego con mejor preparación de la que había antes. Si aplicamos estas medidas y otras que caminen en la misma dirección, se va a seguir manifestando las tendencias indeseables. No hay que ser utópico, pero desde luego, en esencia, conseguiríamos que los partidos políticos, a mí me interesan especialmente los de izquierda,
que representan y que tienen que representar a los trabajadores, sean partidos que representen nuestros intereses y que nosotros nos podamos ver identificados con ellos. Bueno, yo espero que esta crisis de alguna manera produzca un desenlace en esta dirección, y espero también que el pueblo español, como ha hecho en otras ocasiones, incluyéndome yo, como uno más, reaccionemos ante la situación existente, levantándonos contra ella y imponiendo con nuestra palabra y con nuestra acción las soluciones que sean reales, pero en defensa de la mayoría.